¿Qué es el don espiritual? Definido como el talento y habilidad natural, innata, o adquirida por la toma de conciencia para ministrar de forma individual, su conexión interior desde la circunstancialidad humana. Desde hace siglos, se ha estado implantando la dogmatización de los sistemas y estructuras mentales, ya sea a nivel institucional, constitucional o de creencias colectivas, apoderándose no solo de las capacidades de los humanos, sino también de las palabras, símbolos y prácticas ancestrales libres a disposición del ser, para ellos, poder validar su dogmatización planetario, valiéndose de la resonancia que todo humano tiene en su conocimiento interior, su camino, su hilo conectivo que lo comunica con su propia divinidad. Asimismo, el resultado actual es una confusión de toda palabra, relacionada con la espiritualidad innata de cada ser, por el mal uso intencionado de ellas, para hacerlas caer en la dogmatización existencial, alejándose de la libertad innata del ser y alejándose de su conexión y de la importancia que tiene el ser, libre con la esencia vital de su origen. Explicado de otra manera, todas las palabras actualmente están encarceladas, mutiladas, sumergiendo la existencia humana en una distopía, a través de las palabras y los conceptos, actualmente manipulados. En las palabras que ahora tomamos para intentar definir el don espiritual, queda limitada las estructuras como se comenta más arriba. El talento y habilidad natural es aquel que se adquiere al caminar, como personas, y la experimentación natural de la propia existencia en nuestra vida. Las experiencias conllevan un aprendizaje o lecciones para tu conocimiento interior sobre el tema aprendido. Ese aprendizaje personal e interno sirve para crear estructuras interiormente para tu uso práctico en la vida. Ya sea para saber reconocer sus derivaciones en las que pudiera volver a repetirse igual o con pequeñas diferencias, y así uno mismo saber actuar en consecuencias por lo anteriormente aprendido. No tropezar de nuevo en situaciones repetitivas conlleva que se haya podido analizar, estructurar y comprender las primeras veces, para cuando vuelva a ocurrir, actuar en consecuencia y siendo consciente, para cortar, cambiar o permitir, volver a experimentar circunstancias ya vividas. Quizás las siguientes veces tendrán matices distintos, pero el contexto y el fondo, la raíz, es la misma y solo se está reviviendo una misma raíz en todas las ramificaciones que puede tener y tú permites experimentar. Por eso es importante que cada uno tome sus propias decisiones y haga algo porque alguien lo dijo. Solo perpetúa los círculos viciosos existenciales tuyos, del que te dijo o impuso sus modos e incluso el social. El innato es el conocimiento que tienes sobre algo, sin haberlo experimentado en esta vida o adquirido de algún modo, y te hace saber actuar en consecuencia. En este apartado, entra en gran medida la intuición, o es quizás donde más la notamos. La intuición es el conocimiento del propio ser sobre algo y te señala, avisa, te predispone, etc. ante la situación que tengas delante y requiera que tú pongas la atención, para que así puedas tomar las mejores decisiones y obtengas una buena resolución de aquello en lo que se te presente. En esta parte puedes también adquirir nuevos aprendizajes que harán en esa estructura innata, que nutrirá a tu ser de conocimientos de causas y efectos en aquello que estés experimentando o trabajando interiormente. El innato es muy completo. En él tiene una gran cantidad de las preguntas y de las respuestas, analizadas y comprendidas. Como comento, se puede ampliar más cuando se presenta, pero en el innato, en la mayoría de los casos se puede ir repasando y constatando ese conocimiento innato que tienes y tiene muchas de las situaciones resueltas en ti. Es interesante siempre repasar e ir actualizándolas, pues nunca dejamos de aprender y ese es nutriente del ser que somos. La introspección es de gran ayuda, para disfrutar de todo lo que ofrece nuestro interior. Y la adquirida, como comento un poco arriba, es la que has adquirido, por intención, vocación, interés, o insistencias repetitivas en nuestra vida. Son aquellas que se obtienen después de haber comprendido en su gran mayoría, el abarque de sus ramificaciones, en sus diferentes situaciones, después de haberle puesto interés, decisión, y determinación en aprender, conocer o experimentar. Estudios, trabajos, vida. He querido explicar de forma rápida pero concisa lo que significa el don espiritual, el mayor abarque de su significado,
con respeto y sin entrar en ningún tipo de creencias, ni siquiera la mía, pues esto no es una opinión, es una perspectiva desde un análisis, con discernimiento, ya que actualmente todo se está quedando en la superficialidad de las palabras, los conceptos y las vivencias, limitando aún más, pues de por sí, las palabras limitan la expresión y el conocimiento del alma. Si me dejas un comentario, espero que sea con el principio básico del ser, el respeto hacia ti mismo y los demás, y si tienes algún tema que te gustaría que comentaran la perspectiva, déjelo escrito. Por otro lado, os dejaré el enlace de mi primer vídeo, donde explicaré algunas situaciones prácticas y cotidianas como ejemplos de lo que las personas con don espiritual pueden notar, sentir o encontrarse. Espero les guste, disfruten. Gracias por ver el vídeo y gracias por seguir el canal.